Estos teléfonos estoy de muy buen humor y estos teléfonos tienen la capacidad de ponerme de malas, cabrón. Le dicto, lo borra, le vuelvo a dictar, lo borra. No quería dar. ¿Cómo están? Un día intenso, intenso, intenso. Voy a regresar ahorita. Decidí venir acá a la casa a transmitir. Estoy dándole seguimiento aquí a distancia, pero sí quería platicar con ustedes. Ya iba a salir a hacer la videocharla, pero se atravesó un tema fuerte, también fuerte, y fue importantísimo que me quedara, ¿no? No puedo platicar porque ya saben que el INE todo me lo prohíbe. Dos cosas vamos a hablar rápidamente. Primera, hoy en la Cámara de Diputados se erigió en jurado de procedencia, que es una de las facultades que la Cámara de Diputados tiene. La derecha, a través de los medios de comunicación, han vituperado el fuero, lo han satanizado, lo han escarnecido. Han dicho que el fuero es el responsable de la impunidad y hoy se demuestra que no es así. Justo hoy se demuestra que no es así. Porque el fuero constitucional, como lo he comentado, no es un fuero en sentido estricto. ¿Qué quiere decir eso? Un fuero es que tienes tribunales especiales para juzgarte. Tienes fuero militar, solo puedes ser juzgado por los tribunales militares. Tienes fuero eclesiástico, como había en el siglo XIX en México y en muchos países de América Latina y del mundo, el mundo católico sobre todo, solo podía ser juzgado por los tribunales eclesiásticos. No hay un tribunal para políticos. Tú, político, cometes un ilícito y la Cámara se erige en juzgado de procedencia, fundamentalmente manteniendo tu presunción de inocencia. La Cámara no te condena, no te sentencia, no te castiga, no te sanciona, ¿no? No es como el INE que se cree todo, ¿no? La Cámara lo único que valora es si las acusaciones tienen fundamento, si se ve que hay credibilidad en la acusación, que presuntamente los indicios son de que sí se cometió un ilícito y, sobre todo, valora que no haya una persecución política, que no se haya prefabricado un delito para sacarte de la actividad, para deponerte del cargo, para bloquearte tu carrera política. Hoy me decía Ochoa Reza, no, es que es un precedente muy grave. No, le digo, el precedente muy grave lo plantearon ustedes. Cuando en 2005 le inventan un delito al hoy compañero presidente, y deciden actuar de manera facciosa para sacarlo de la carrera presidencial, pues es una perversidad de usar la Cámara de Diputados como juzgado de presidencia para una represalia política. Lo que guardando proporciones hizo el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral con Félix Salgado y con Raúl Morón, de suspenderle sus derechos a ser votados en un atropello absoluto. Pero acá ni siquiera en un poder de la República, sino un puñado de burócratas grises. Bueno, nosotros nos erigimos en juzgado de procedencia y los paneaguados querían equiparar el desafuero de López Obrador con este. Nosotros no tenemos consigna ni tenemos persecución política. Acabo de ver 4 minutos del video de Cabeza de Huevo, porque que a ver quién lo aguanta completo, manos. Es una tomada de pelo el asunto, es una majadería, un insulto a la inteligencia. Mientras que al compañero presidente, que era jefe de gobierno, le impidieron el uso de la máxima tribuna, se lo impidieron. Le pusieron una tribunita y pedorra abajo, donde estaban hoy, en la parte acusadora, pero la representante de la Fiscalía General hizo uso de la tribuna. Y si el abogado de Cabeza de Huevo no hizo uso de la tribuna fue porque estuvo a distancia, de manera telemática, usó, digámoslo así, la tribuna virtual. Pero si hubiese estado ahí, hubiera subido a la tribuna igual. Fíjense qué trato deferente y diferente, correcto. Cabeza de Huevo, a diferencia del compañero presidente, cobardemente no fue a defenderse, mandó al abogado que le paga millones de pesos, que es
fue abogado de Raúl Salinas, fue abogado de Óscar Espinosa Villarreal, fue abogado de Mario Marín, fue abogado de otro ampón así. Y bueno, ahora de cabeza de vaca. Nunca el abogado Aguilar Sincer, que viene una ilustre familia de abogados, nunca habló persecución política. Lo que él dijo tramposamente, que es lo que tramposamente dice el gobernador de Tamaulipas, es: me acusan de no haber pagado 6 millones de pesos en impuestos, y no es cierto. No, lo acusan de delincuencia organizada y de lavado de dinero. Y la sección instructora, que no es juez, determinó que los elementos que tenían le daban duda, y en derecho dice que frente a la duda fundada te decantas por la presunción de inocencia, pero no es juzgado. Entonces lo único que hizo la sección instructora es decir: estos delitos la Fiscalía los reclama, pero por esos no lo desaforamos. Nosotros creemos que hay elementos en evasión fiscal equiparable. Bueno, y entonces tramposamente ellos dicen que solo hay un delito. No, la Fiscalía lo está persiguiendo por esos, y ahora sí que como los pronósticos deportivos, más lo que se acumule en esta semana. Nosotros bastó un delito, bastó uno para decir: sí parece que hay elementos. Es un tipo, es un ampón peligroso, y que se vaya a hacer frente a la justicia. No lo condenamos, no lo sancionamos, no lo juzgamos, no violentamos su presunción de inocencia. Él tiene que ir a defenderse con su abogado millonario ante el juez. Segundo, confunden a la gente, inclusive algunas legisladoras, legisladores con poca experiencia, que va al Congreso de Tamaulipas. Al Congreso de Tamaulipas va la información: ese señor está desaforado y lo van a meter a la cárcel. Tomen las medidas que hay que llevar a cabo, que es que pues nombrar un interino en el momento que sea apresado. Eso es lo que tiene que hacer el Congreso de Tamaulipas. El Congreso de Tamaulipas, totalmente controlado por cabeza de vaca, lo que hizo fue presentar una controversia constitucional que no tiene ninguna posibilidad, la va a desechar la Corte. Entonces, ¿para qué la presentan? Para ganar tiempo. Por lo pronto, no lo puedes detener, porque así como el INE dijo: te damos 48 horas para registrar candidato, y en el momento que tú metes al Tribunal Electoral la impugnación se detiene, es 48 horas no caminan, no se deben cumplir, porque estás impugnando la decisión. De igual manera, el Congreso de Tamaulipas, al acudir a la Corte, fíjense, el Congreso de Tamaulipas hizo una ley, una vez que supo que lo íbamos a desaforar, hizo una ley especial para decir: nosotros tenemos facultades para desaforar, y somos los únicos que tenemos facultades. No las tienen. La Constitución no las da a la Cámara de Diputados Federal. Y entonces hicieron su ley, la aprobaron por todos de acuerdo, incluida una diputada de Morena, de 19 de mayoría el PAN y una de Morena. Pues todos votaron a favor de esto. Y la Cámara metió una controversia constitucional, y entonces la retiraron, porque sabían que era ilegal, que le iba a dar palo la Corte a esa determinación. Bueno, pues ahora vuelven a hacer una chicanada, le llaman en derecho, una triquiñuela para ganar tiempo, de meter una controversia constitucional cuestionando la validez de nuestra decisión en cuanto a facultades para hacerlo. La Constitución dice que tenemos facultades, la Corte va a decir: tienen facultades, está en firme la decisión, está desaforado. Y en ese momento la Fiscalía lo puede detener por los delitos que presentó, o más o menos, o inclusive otros, porque ya no tiene fuero, y entonces al no tener fuero, pues te pueden acusar de lo que tengan elementos. O sea, el fuero, tú no tienes fuero por cada delito del que te acusen. No, tienes fuero para evitar que seas víctima de represalia, de persecución política del presidente, como se duele cabeza de huevo. Él dice que es una persecución del presidente. Es ridículo, no somos lo mismo. Lo dije muy claro. Lo digo muy claro. Entonces, no hay ninguna persecución. ¿Por qué? Si cabeza de vaca no significa nada. Nada. Peligro que fuera candidato a la presidencia de 2024, por favor. O sea, por favor. Son unos zampones. Hubo un compañero que dijo: después de la amenaza a Mari Carmen, yo tenía dudas, después de la amenaza a Mari Carmen hay que votar el desafuero.
porque son prácticas gangsteriles. Amenazar a un legislador, legisladora, es además de una cobardía, pues es una práctica gangsteril. Ese Silvano Aureoles también trae una complicación grandecita. Grandecita. Entonces fue un debate durísimo, larguísimo. No he visto las crónicas, pero ahí están los videos circulando. Y la verdad es que, pues no, ya saben que no puedo hablar del peso que yo haya tenido en la sesión, pero sí puedo hablar como si fuera un periodista de lo que sucedió. Intenso debate, momentos muy tenso. La verdad es que es un procedimiento pues que es muy fuerte, porque si bien no sentencia, en el momento que te quitan el fuero, pues ya estás con un pie en la cárcel, porque el cuerpo colegiado, que es la Cámara de Diputados, esa soberanía, decide que todo indica que sí tienes responsabilidades. No te sentencia, pero dice, pues sí tienes que hacer frente a la justicia. Me decía, insisto, Ochoa Reza, no, es que es un presidente muy grave. Y mira, yo no soy abogado, pero es como los jurados en Estados Unidos. Tú oyes al fiscal y te convence y tal, y revisas y ves, y dices, no, yo creo que sí. Y ahí ni siquiera, ahí sí lo sentencias. ¿Quién sabe por qué me dio un dolor en la espalda? Ahí sí se va a la cárcel, el jurado de ciudadanos lo decide. Nosotros no decidimos su culpabilidad, porque si todo lo que alegan lo hacen valer ante el juez y además el Poder Judicial está del lado de ellos y siempre se dobla ante el dinero, y el tipo dijo la representante de la Fiscalía, 951 millones de pesos en propiedades, con una tranquilidad que dicen que tenían un departamento que vendieron de 42 millones de pesos, 42 millones de pesos, cuando la gente, no, ahí sí de verdad, son de una desvergüenza. No ha sido más que político, él no ha tenido cargos bien pagados, senador, sí, ganaban bien, 500,000 pesos mensuales por 6 años, multiplíquenle, son 6,200,000 son 6 millones al año, pon que no gastaras nada, en 6 años 36 millones. Sí, esa es una de las propiedades y ahí lo agarraron no por esa propiedad, sino porque no pagó los impuestos. Él dice que sí los pagó. Bueno, pues hay 6 millones hay de diferencia. Les parece muy bien a los paneaguados que por 12,000 o 19,000 pesos te quiten una candidatura, pero les parece muy mal que lo desafores por 6 millones de pesos. Pero insisto, la sección instructora dice, no prejuzgamos, igual y tiene razón la Fiscalía en lo de lavado de dinero y crimen organizado, pero en los elementos que nosotros vimos, pues tuvimos dudas, e insisto, ante dudas fundadas te inclinas por la presunción de inocencia, eso establece la ley. Pero no hay un juicio, no es aunque es un juicio de desafuero, no es un juicio en el sentido estricto. Espero, a pesar de lo reiterativo, o por eso, estar siendo claro. Insisto que el Congreso de Tamaulipas no tiene ninguna facultad sobre el tema. El Congreso de Tamaulipas es informado para que decida en su momento la sustitución y vaya preparando el proceso de elección del sustituto. Eso es lo que tiene que hacer el Congreso de Tamaulipas, por eso se le informa, no se le informa para ver si está de acuerdo o no. No es el Congreso de Tamaulipas órgano revisor de la Cámara de Diputados, o sea, hagan el bicho favor, eso es ridículo, no es así, de ninguna manera. Esa facultad lo pueden buscar en la Constitución de Tamaulipas, no la tiene el Congreso de Tamaulipas, pero sobre todo la tendrían que buscar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los congresos locales no les dan semejante atribución. Imagínense que puedan revisar las decisiones del Senado, de la Cámara de Diputados. Pueden en lo que se le llama constituyente permanente, pueden sí votar en favor o en contra de una reforma constitucional y se requieren la mitad más uno de los estados para que la reforma constitucional sea válida, pero no tienen ninguna facultad de revisión. Pueden aceptar o rechazar la reforma constitucional, pero no tienen ninguna facultad de revisión de ninguna decisión que tome el Congreso mexicano, conformado por el Senado y por la Cámara de Diputados.
si ustedes observan, hoy además Acción Nacional cometió el error de no hacer una argumentación jurídica, porque la argumentación política, ¿qué es la que da cabeza de huevo? No, yo no violé a nadie, no, pues tampoco Félix Salgado. Así como cabeza de huevo tiene presunción de inocencia, lo tiene Félix Salgado. Y además se echó para atrás la persona, salen que 5, mienten, les digo, violó a un niño, o sea, abusó sexualmente de un joven de 15 años, aparentemente, el diputado Saúl Huerta. ¿Qué es abusar sexualmente? Tocar, eso es abusar sexualmente. No, violar es una cosa todavía más fuerte. No estoy diciendo que sea menor, es muy grave, pero es como decir, bueno, son 2 delitos de una gravedad ambos, pero la violación es de una gravedad absoluta. El otro no es relativa, es muy grave, pero es menos grave que la violación. Bueno, y no un joven adolescente de 15 años no es un niño. O sea, no es, tampoco es, no estoy diciendo que esté bien, que pues, no está mal ninguna de las cosas, pero sí, no es lo mismo alguien de 15 que alguien de 8, que alguien de 7, que alguien de 5, que alguien de 4, que alguien de 2. O sea, son niveles de gravedad adicional. Y estos derechosos pues, perversamente tuercen, tergiversan, ¿no? Violadores, abusadores de niños, la chica. Pues no, primero, pues, pero además, en el caso de Saúl Huerta ya inició el proceso de desafuero, ya inició. Y en el caso de Félix no hay ninguna petición de la Fiscalía de Guerrero de que se ha desaforado. Es más, como ya no va a ser candidato a gobernador Guerrero, ya no le van a mover nada. Como ya iba a ser candidato, dejaron de moverle, y como ya no va a ser, no va a pasar absolutamente nada. Porque era una evidente utilización política del asunto. Pero a Raúl Morón ¿a quién violó? Y se lo chingan. Entonces, son unos hipócritas. Están, pues, en el debate. Se subieron gente muy majadera, muy majadera. Ellos sí son majaderos, para que vean. Que tú cuando le dices corrupto a un corrupto, pues no estás diciéndole ninguna majadería. Pero, pueden seguir. Fue una larga sesión, larga, de varias horas. Empezó a las 11 en punto, ha de haber terminado como a las 5 de la tarde. Una sesión de muchas horas de tensión y de discusión. Hubo intervenciones realmente notables, y pues cabeza de huevo tiene sus días en libertad contados. Y Calderón para allá va, él no tiene fuero, así es que, y Silvano Aureoles, el error que cometió